¿Me confirman, por favor, si pueden ver la diapositiva? Entonces, glándula tiroides. Vemos que es una glándula de secreción interna que se localiza en la porción anterior del cuello en un espacio limitado por músculos, la tráquea, el esófago, las arterias carótidas y las venas yugulares. ¿Sí? En contexto, esquematización, veríamos la imagen de esta forma, ¿no? Donde vemos la glándula endocrina, ¿sí? Que es la glándula hormonal, que va a estar ubicada en la región anterior del cuello. Vamos a encontrar que tiene dos lóbulos, un istmo, y que vamos a ver a sus lados lados internos, lo que se a ser las carótidas, y la parte más externa, la yugular. Haciendo un corte ecográfico transversal, vemos carótida y vemos la parte de la yugular. Ecográficamente, nosotros vamos a encontrar, ¿sí?, que se va a realizar una ecografía en modo transversal con un transductor haciendo una hiperextensión del cuello del paciente. Se coloca gel por la región anterior y colocamos un transductor por encima sin ejercer presión y podemos ver la imagen de la tiroides. Un corte transversal donde podemos identificar lo que es la parte de la tráquea, los vasos y también vemos la porción del esófago. ¿Sí? Embriológicamente encontramos que es la formación más tardada, es la cuarta semana de gestación. Tenemos que va a ser parte del área lingual y complejo del cuarto y quinto arco branquial. Migración deja un tallo que lo une la parte faríngea y va a dar su actividad endocrina a partir de las 12 semanas, ¿no?, de gestación, que es la responsable de las hormonas tiroides como la tiroxina y la trillodotirina. La función de las hormonas tiroides va a ser lo que es el crecimiento somático, nos va a ayudar la diferenciación y modulación del sistema nervioso central, regular el consumo de oxígeno y también nos ayuda con el metabolismo de los lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Va a estar va a estar formada por lóbulos localizados a ambos lados y que van a estar conectados por el istmo, ¿no? Una delgada estructura que se localiza sobre la pared anterior de la tráquea. Entonces, nosotros tenemos acá un corte transversal, donde vemos una parte anatómica, ¿sí? La parte inferior, lo que es el esófago, vemos la tiroides con su lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, istmo, tráquea, a sus costados vemos las carótidas, las yugulares internas, y por encima las capas musculares, como en este caso podemos ver parte del músculo externo que lo muestra. Y vemos las partes musculares, el esternocleidomastoide y las partes vasculares. Revisamos el transductor, que tiene que ser de alta frecuencia. ¿Sí? Vamos a revisar detenidamente las estructuras. Tenemos que tener en posición el paciente en hiperextensión y vamos a utilizar la alta frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo realizaremos nosotros la ecografía? Nosotros la ecografía la vamos a realizar de la siguiente forma. Como vemos ahí, va a haber un dibujo práctico, ¿no? Donde tenemos relacionado lo que es la parte tiroide, la carótida y los vasos yugulares, ¿no? Si tengo hiperextensión, colocamos una almohadilla por debajo del cuello, haciendo facilidad y comodidad para el paciente. ¿Sí? Y tenemos
corte transversal, ¿no? Entonces generamos este corte y que nos va a dar esta imagen al momento en la ecografía. Vemos lóbulo izquierdo, esófago, istmo, tráquea, capa muscular, tejido adiposo, piel, carotías, lóbulo derecho, y estas imágenes que se ven aquí son parte de la parte vascular de la tiroides, ¿no? En este corte nosotros nos vamos a dirigir ya exclusivamente, vamos a ir moviéndonos de izquierda a derecha, donde podemos hacer un corte, ¿no? Ya dándonos en cuenta y priorizando el corte del lóbulo derecho o lóbulo izquierdo, ¿no? En este caso vamos a hacer el corte transversal del lóbulo derecho, donde vamos a ver que por imágenes, ¿sí? En este caso vamos a tener líneas rojas por la parte superior y vamos a terminar con una línea azul. Cada corte va a estar representado con las imágenes que tenemos. Entonces tenemos el corte del polo superior, que vendría a ser esta parte, el corte de un poquito más abajo, el azul, ya en la parte media, la parte un poquito más abajo de la mitad, y también vemos la porción inferior, ¿sí? Entonces así tenemos que hacer el recorrido, igual como la parte renal, de cefálico a caudal, y de caudal a cefálico. Para las mediciones tenemos el corte enteroposterior y el corte transversal, donde vamos a tener que medir los calipers desde los polos, ¿sí? Desde las líneas de la cápsula, de cápsula a cápsula y el corte transversal. Luego giramos el transductor, ¿sí? A 90 grados, ¿sí? Con la muesca hacia la parte cefálica y hacemos el corte longitudinal, que de igual forma, ya no hacemos el corte así, sino que lo vamos a hacer del eje largo, ¿no? Y en el eje largo, de igual manera, como vimos en la parte de las diapositivas anteriores, vemos los diferentes cortes que vamos a realizar, el barrido completo. Entonces lo vamos a ver de esta forma, ¿no? Tenemos una hora mayor, de más fino, más grueso, y obtenemos las imágenes que se dan cuenta, que es una glándula un poquito más ecogénica, ¿sí? Tiene una forma triangular en el corte longitudinal, y vemos la entrada de los vasos tiroides, ¿no? Para el corte longitudinal hacemos el corte desde el polo superior al polo inferior. Luego hacemos el barrido para ver el corte longitudinal del istmo, ¿sí? Donde vemos acá, para revisar si no existe una imagen expansiva y podemos verlo en escala de grises, lo bonito que se ve, ¿sí? Se ve la diferenciación. Las dimensiones, nosotros vamos a tener que la dimensión va a ser de 4 centímetros, de 4 a 6 centímetros en longitudinal, de 1,3 a 1,8 en corte antero-posterior, y el istmo tiene que medir de 4 a 6 milímetros. ¿Qué nos va a ayudar a nosotros? El volumen nos va a ayudar a discernir, para decidir cirugías, el cálculo de la dosis del, del yodo radiactivo y también el valor de las respuestas del tratamiento. Cuando está aumentado vamos a encontrar un AP mayor de 2 centímetros y bueno, por lo general vive en una zona de déficit de yodo, tiene insuficiencia renal crónica o hepatitis aguda, ¿no? Vemos el, el parénquima, vamos a hacer que va a ser normal, tiene una coordinación homogénea, que puede ser media o alta, y que permita la localización de las lesiones focales hipocogénicas, y que las lesiones pueden ser hiper o hipocogénicas en el caso que se dé, ¿no? Entonces tenemos la medición, que tenemos de tres a 5 milímetros, y podemos encontrar también que fue el corte transversal del anteroposterior de 1,8 a 1,2. Vemos el corte longitudinal 4,5 y vemos en este caso la entrada de los vasos tiroides, ¿no? La ecografía tiroides con la captación de Doppler nos ayuda a identificar la vascularización
Sí, que sí que puede ser más pronunciado en los lóbulos inferiores y superiores, y donde se pueden apreciar arterias, venas, tiroides superiores e inferiores, ¿no? Se localizan claramente los músculos moyoides o esternoioides como pequeñas bandas hipocogénicas delgadas de localización anterior a la glándula, ¿no? Entonces aquí vamos a observar las moyoides y las esternoioides. En la irrigación sanguínea vamos a obtener que es la arteria y venas tiroides son superiores e inferiores. Las arterias tiroides superiores son ramas de la carótida externa y las arterias tiroides inferiores son ramas de la subclavia. Podemos ver un poquito de la vascularización, de cómo sale de la subclavia, lo que es la parte de la carótida interna. Se desprende también lo que es la arteria laringia, que también da irrigación a la parte superior, y vemos que también se desprende de la parte del tronco tiro cervical, que da la arteria tiroide inferior y que nos da ramificación en la parte inferior de la tiroide. Aquí se puede ver la línea epicogénica, anecogénica, que entra al tiroide, ¿no? En la parte medular, donde vemos los cortes longitudinales, corte transversal, y dentro de las patologías encontramos las alteraciones congénitas, donde encontramos agenesia, hipoplasia, ectopía, como en este caso que podremos ver una agenesia tiroides, o sea, hay ausencia completa de la glándula en sí. No encontramos, vemos dónde debería estar localizado, tenemos el vaso, pero no encontramos la imagen característica de la tiroides, ¿no? Aquí podemos observar la hipoplasia, lo que es agrandamiento del tamaño del lóbulo izquierdo, como podemos acá, derecha está pequeñito, el lóbulo izquierdo, ¿no? En las patologías tiroides tenemos los cambios difusos, cambios circunscritos, como podemos encontrar los nódulos tiroides, y tenemos la semiología ecográfica, ¿no? Que la revisamos ya al inicio de la, del curso. Vemos la isoecogenicidad, donde va a ser igual el contenido que el universo, el hipoecogénico, que el contenido va a ser más ecogénico, y cuando es hipoecogénico tiene menor cantidad de ecos, ¿no? Su estructura puede ser heterogénea, hiperecogénica o anecogénica, ¿no? Que nos va a dar refuerzo acústico, que nos da sombra acústica y que tenemos un mix. En, en todas las partes del cuerpo sí podemos tener quistes, y no es una excepción en la tiroides. Encontramos el, la imagen, imagen anecogénica de borde definido, que genera sombra acústica posterior, ¿no? Viendo los nódulos tiroides, vamos a tener los nódulos hiperplásicos benignos que van a ser mayores del 80%, el adenoma al 10% y los carcinomas del 5 al 10%. El carcinoma papilar se va a encontrar en el 70-80%, que van a incluir el carcinoma mixto folicular y papilar. El carcinoma folicular puro de 10 a 15%, el carcinoma medular 5 a 10% y el anaplásico que va a ser infrecuente. Las áreas focales tiroiditis va a ser del 1 al 5% y pasamos a los nódulos tiroides sólidos, donde vemos el nódulo coloide, el adenoma folicular, el carcinoma de tiroides, los nódulos quísticos, nuevamente el nódulo coloide, el carcinoma papilar, las tiroiditis jugada y el quiste epitelial. Y las difusas, las enfermedades difusas, tenemos el bocio nodular, multinodular, la tiroiditis crónica, la enfermedad de Graves y el carcinoma o linfoma anaplásico. Los nódulos tiroides van a ser frecuentes, son nódulos palpables entre el 4 y 7% de la población general. Ahí existe una antecedente de radiación entre el 20 y 30% y el 5% son malignos. Se ve mucho más frecuente en mujeres. La naturaleza son nódulos hiperplásicos en su 80%. El adenoma es del 5 al 10%
y encontramos los linfomas y el carcinoma entre el 4 y el 5%. En la semiología tenemos que ver, como en toda patología, cómo está el número, cuántos hay, la ubicación, el tamaño, la estructura, la congenicidad, el eje, los bordes, el halo, si tiene clasificaciones, vascularización y adenopatía. En el número encontramos si son únicos, si son múltiples, el tamaño si son pequeños, si son medianos o son más grandes, ¿no? En este caso vemos un nódulo pequeño, uno mediano y uno de mayor envergadura, ¿no? De mayor tamaño. La ecoestructura, si son de contenido líquido, si son sólidos, si presentan una ecoestructura mixta, que son heterogéneas. La ecogenicidad, si son hipoecogénicas, si son hiperecogénicas o si llegan a ser isoecogénicas. Entonces aquí tenemos el comparativo entre una estructura y la otra. Si el eje, si es paralelo o si es perpendicular, o sea, si me habla de que es más ancho o más largo, si es más largo o más ancho, que también nos va a dar a nosotros una puntuación en el T-Rex. Si los bordes son difusos, aquí se da cuenta que el nódulo no se ve, no se le nota eh, el límite, a diferencia como el de acá, que está totalmente formadito, ¿no? Si presenta halos, si se presenta Doppler central, si el halo es periférico, si el halo es completo, incompleto, la vascularización también, si ven que es intranodal, perinodal, y las adenopatías que vienen a estar acompañando cuando existen adenopatías metastásicas o linfonódulos conservados, ¿no? Que se vería en la ecografía de esta forma. Entonces, la presentación de una linfadenitis. Vemos la parte de la corteza y se ve de gran tamaño. Cadenas ganglionares, este tipo de patologías. Las microcalcificaciones son múltiples brillantes menores a 1 milímetro de diámetro y son signos específicos de malignidad entre el 85 y el 95%. Vemos también que podemos encontrar material coloidal y nódulos hiperplásicos. Esto va a darnos reverberancia, ya que estas pilas con el manejo y el barrido que vayamos a realizar, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos un nódulo de gran tamaño con contenido heterogéneo y que tiene algunos tipos de hiperecogenicidades, ¿no? Vemos en las clasificaciones, perdón, vemos eh, los nódulos que encontramos con ligeramente calcificaciones, como el carcinoma papilar, los más frecuentes que son benignos, y los carcinomas folículos. Los nódulos hipoecogénicos, ¿sí? Podemos tratarlos como los nódulos hiperplásicos benignos y también como el nódulo un carcinoma papilar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno tiene tiene mayor captación de Doppler y tenemos que ir considerando, ¿no? Se da cuenta que tienen un gran parecido, pero vemos la composición y vemos los tamaños, ¿no? Los factores de riesgos para tener este tipo de patologías, antecedentes familiares, edad menor de 20 o mayor de 70, sexo masculino de la prevalencia, antecedentes de función previas a radiaciones, áreas gráficas con déficit de yodo, como en la sierra, y antecedentes farmacológicos. En los nódulos hiperplásicos tenemos la frecuencia que va a ser el 5% de toda la población general, causadas por el déficit de yodo de fármacos o puede ser hereditario. Más frecuente en mujeres de 35 a 50 años, con un antecedente patológico de hiperplasia sinal, micro, macronódulos o frecuente de generación imperfecta. Función tiroidea variable. La ecografía se puede encontrar iso o hiperecogénica, puede ser sólida o mixta, tiene un halo hipercoico, vascularización periférica a veces interna por hiperperfusión. Entonces, nuevamente, cuando veamos unas imágenes de esta forma, ustedes tienen que comenzar a pensar mal. ¿Sí? No dejemos pasar este tipo de no, vemos un nódulo ovoide, ¿sí? Tenemos nódulos hiperecogénicos que tienen ya un tipo de calcificaciones de la misma, ¿no? ¿Cuál es el reto? Nosotros tenemos que diferenciar nódulos benignos y nódulos malignos, donde vemos que el 80% de los nódulos palpables
van a tener hiperplasia glandular y adenoma, ¿sí? Y sea relativamente va a ser raro el 1% de los tumores malignos. Entonces vemos aquí un nódulo benigno, ¿sí? O sea, generalmente son masas sólidas que pueden ser hiperecogénicas, isecogénicas y hipoecogénicas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para determinar que sea benigna? Se dan cuenta de la homogeneidad que encontramos. ¿Sí? Se ve isecogénica, se ve algo de reflejo de borde, la ecogenicidad, la vascularización es algo periférica, focalmente central, y con eso podemos descartar. ¿Por qué? Porque es más ancho que alto, ¿sí? Y también un signo que no tiene clasificaciones pontiformes. Los adenomas encontramos que pueden ser como el nódulo hiperplásico, coloide o adenomatoso. Representa el 5 al 10% de las enfermedades nodulares tiroides y son más frecuentes en mujeres que en varones, mayormente solitarios y puede desarrollarse como un proceso multinodular. El 10% de los casos se produce hiperperfusión, hiperfusión y tirotoxicosis. Vamos a encontrarlos como masas sólidas, ¿sí? Van a encontrarse con degeneración quística o hemorrágica y frecuentemente son isocogénicas al parénquima tiroide, raramente hiper o hipoecogénicos con a menudo un halo periférico hipoecogénico de la liso. Vascularización periférica, a veces centrípeta, como la rueda del carro, y que son hiperfuncionantes que muestran vascularización interna y externa, ¿no? El adenoma, en este caso con hipervascularización, ¿sí? Con vascularización periférica, a lo grueso, vemos con alguna vascularización superior, ¿sí? Vemos otro nódulo benigno, que vendría a ser con una degeneración cística, y el nódulo maligno que vamos a presentar, que este es un nódulo papilar, un carcinoma papilar tiroides, que tiene una irregularidad, ¿sí? Y también tiene coherencia con masa y calcificatoria. Nódulos malignos, carcinoma va a representar el 1% de las neoplasias, hay una incidencia de 9 casos por cada 100.000 habitantes. El factor de riesgo es tener sexo masculino, raza asiática, exposición a radiación y antecedentes de bocio familiar, ¿no? Se clasifican en tumores papilares, 70%, folicular, medular y anaplásico, y también como tumores no epiteliales, como el fibrosarcoma, el liposarcoma, el linfoma y el hemangioma. El carcinoma papilar va a ser un tumor multicéntrico, en el 20% de los casos, que concentra calcificaciones redondeadas y laminadas, que vendrán a ser los cuerpos samoma. Tenemos una vía de diseminación linfática, tenemos metástasis a pulmón y mediastino. Y en la ecografía vamos a encontrar que son hipoecogénicas, el 90%, que tienen calcificaciones pontiformes y que están hipervascularizadas en un 90%. Como observamos la imagen que tenemos. El carcinoma folicular, el segundo más frecuente después del papilar, vemos el carcinoma mínimamente invasivo, que va a ser encapsulado, y el carcinoma ampliamente invasivo, que tiene una invasión capsular y vascular. La diseminación hematógena, hueso, pulmón y cerebro, ¿no? En la ecografía tenemos mucha similitud con el adenoma, tenemos márgenes irregulares, hipervascularización con Doppler, y lo vemos de esta forma, si ven los puntos igual, ¿sí? Tenemos bordes irregulares, va a haber hipervascularización. El carcinoma medular va a suponer el 5% de todas las neoplasias malignas de tiroides, que está dado por derivado de células parafoliculares y secretores de calcitonina, ¿no? Multicéntrico y bilateral. Vamos a encontrar lo que va a ser similar al carcinoma papilar, entonces hay que estar ojo al piojo, ¿no? Tenemos el 90% con múltiples focos hiperecogénicos puntiformes, en este caso. Si vemos calcificaciones y hipervascularidad, nuevamente presente. El carcinoma anaplásico va a representar
menos del 5% de las neoplasias malignas de tiroides, tenemos el tumor epitelial de mal pronóstico, ¿sí? Que es mortal del 95% a los 5 años y tiene una rápida agresión a estructuras vecinas de diseminación vascular. La ecografía es de gran tamaño, ¿sí? Vamos a encontrar que va a ser hipoecogénico y que tiene invasión de estructuras adyacentes. Esta no es una buena imagen, esta es una imagen un poquito mejor, ven la heterogeneidad y el contenido líquido activo, ¿sí? Como se ve líquido dentro. Cuando tenemos aumento generalizado del tamaño de la glándula tiroides, vamos a encontrar las tiroiditis. La tiroiditis supurativa aguda, la granulomatosa subaguda o de Kerbein, la tiroiditis crónica linfocítica, la de Hashimoto, el gocefaloide o adenomatoso, ¿no? Tenemos tiroiditis indolora silente, enfermedad de Graves, y la tiroiditis fibrosa invasiva de Rieger. La tiroiditis supurativa aguda es una enfermedad inflamatoria rara, causada por infecciones bacterianas, y que la utilidad de la ecografía es para la detección de abscesos. En la granulomatosa subaguda es una enfermedad limitada, que es dada en este caso por una infección viral, y que en la ecografía vamos a encontrar la glándula aumentada de tamaño, con áreas hipoecogénicos y con vascularización normal o, o disminuida por el debido aumento de la inflamación, ¿no? Entonces aquí vemos áreas hipoecogénicas, que vendría a ser por la disminución de la vascularización. La enfermedad de Hashimoto es una patología tiroidea autoinmune, a menudo asociada al hipotiroidismo, con hallazgos ecográficos y que tiene un aumento glandular difuso. La ecoestructura es heterogénea o hipoecogénica, tiene una apariencia cédula-ovulada por la presencia de septos, tiene múltiples micronódulos hipoecogénicos de 1 a 6 milímetros. Puede coexistir con nódulos benignos o malignos y ocasionalmente pueden ser hipervascularizados que tienen su estadía final sobre atrofia glandular. Entonces aquí lo podemos ver de gran tamaño toda la parte de la tiroides, una estructura grotesca, grande, ¿sí? Forma, gigante. Y la tiroiditis indolora, hallazgos típicos histológicos ecográficos de tiroiditis crónica, tiene hipoecogenicidad, micronodulaciones y fibrosis. Podemos encontrarla con hipertiroidismo con progresión o hipotiroidismo, ¿no? Y tiene una remisión en 6 meses. El bocio adenomatoso es un hallazgo ecográfico típico de la tiroiditis crónica, poco frecuente, de múltiples nódulos separados entre sí por parénquima normal, donde tiene un aumento glandular con morfología redondeada en los poros. La enfermedad de Graves tiene un crecimiento difuso de la glándula tiroides con una estructura heterogénea con parénquima iso o hiperecogénico, donde que en el momento de nosotros colocar el Doppler tenemos el inferno tiroides, que es la hipervascularización. Vemos la enfermedad de Riedel, la tiroiditis muy frecuente, dado por la destrucción glandular completa. Vemos una extensión extratiroidea, vemos la glándula difusamente aumentada con parénquima heterogéneo y con ecografía muy similar al carcinoma anaplásico de tiroides. Los nódulos hiperecogénicos, con tiroiditis aguda, corte longitudinal mostrando la área hipoecogénica, sí, y después de 4 semanas de tratamiento ya aparece con eh, una ecografía normal. La ecografía tiroidea difusa, megalómetro de tamaño, Graves, Carvain, donde vemos el aumento ya de muy gran tamaño, ¿sí? Igual, como les comentaba en una ocasión, la ecografía nos da una sospecha si no tenemos clínica y tenemos que comenzar a derivar a ese paciente, ¿no? Y la tiroiditis Hashimoto vamos a encontrarlo bastante hiperecogénico, ¿sí? Heterogéneo, que en el momento que colocamos Doppler se vería de esta forma, ¿sí? Por hipervascularización que tenemos ocasionada por la inflamación. En la enfermedad tiroidea difusa, ¿sí? Vemos los lóbulos grandes de tamaño, en este caso también vemos Hashimoto, y el bocio lo podemos encontrar como hiperecogénico, hipocogénico y isocogénico, ¿sí? Bocio nodular, los nódulos y el agrandamiento de la glándula. Esto aquí observamos un PAF donde vemos el nódulo, vemos la aguja fina,
y se realiza la muestra, ¿no? Los ganglios normalmente son hipoecogénicos o ovalados que tienen un centro ecogénico. Cuando son malignos son hipoecogénicos, redondos y no tienen un halo ecogénico como tal. Entonces aquí vemos ganglios linfáticos benignos, ¿sí? Porque son grandes, ovalados, y ya cuando son más redondeados tenemos mayor tamaño y tenemos mayor vascularización. También tenemos que tener en cuenta que nuestra medición, vamos a obtener el T-RATS, ¿sí? Donde nosotros vamos a poder trabajar y tener una clasificación un poco más dada la realidad que vendría a ser el T-RATS, ¿no? Donde vemos que van a clasificar algunas cosas: composición, ecogenicidad, la forma, los márgenes y si tiene focos ecogénicos, ¿no? Donde en la composición vamos a dar una pequeña clasificación: si son císticos, si son uniformes, si son místicos, son sólidos, son mixtos, la ecogenicidad de igual manera, si son anecogénicos, si son hiper o isoecogénicos, si son solamente hipoecogénicos o si son bastante hipoecogénicos. En el si son más anchos que altos o son más altos que anchos, si los márgenes son definidos, si son mal definidos, si son nubulados, si tienen extensión estratiroidea, y la parte de la ecogenicidad que vamos a encontrar, si se pueden ver artefactos dentro como macroclasificaciones, clasificaciones periféricas o foco ecogénico punteado. En el momento que nosotros vemos la imagen, vamos revisando uno a uno para poder tener claro y sumar, y según lo que nos dé la puntuación, tener el TIRAS 1, que es benigno; el TIRAS 2, no es sospecha, pero hay patología; el TIRAS 3, medianamente sospechoso; el TIRAS 4, moderadamente sospechoso; y el TIRAS 5, que es mayormente sospechoso. Yo les recomiendo que entren al internet y pueden utilizar esta página que se llama tiratscalculator.com. ¿Por qué? Porque la mente es frágil y podemos llegar a hacer algún tipo de daño al momento de que tengamos que clasificar la lesión que estamos viendo. Sí, entonces, en este caso, eh, vamos a utilizar esta página donde que al momento nosotros tengamos la imagen, poder revisarla una a una, ir revisando poco a poco, viendo la composición, la cogenicidad, el tamaño, la forma, los márgenes y si tienen cogenicidad o no. Según la clasificación, vemos las dosis, vemos el TIRATS 1, ¿sí? Que es la glándula tiroides normal; la condición benigna es tierra 2, tierra 3, nódulo probablemente benigno, que es menor al 5% de malignidad, y encontramos los nódulos sospechosos del 5 al 8% de malignidad, el TIRATS 4A del 5 a 10% y el TIRATS 4B del 10 al 80%. Los nódulos probablemente malignos, mayor al 80%, y cuando ahí tenemos un diagnóstico histopatológico, encontramos el TIRATS 6. ¿Alguna pregunta, doctora Karen? Entonces, para que lleven a la casa el corte transversal, el corte, ¿no? Corte transversal, de esa manera, y los cortes longitudinales. Espero que podamos organizarnos y poder revisar los cortes, ¿sí? Y si en la siguiente práctica hacer una nueva
actualización y ver mejoramiento de técnica para ver cómo nos organizamos y damos esas clases, ¿no? ¿Alguna pregunta? Mm, Entonces el día de mañana nos vemos y vamos a empezar a ver la ecografía, no recuerdo si era obstétrica. Déjame revisarlo. Sí, mañana comenzamos a revisar ecografía obstétrica, miércoles y jueves, que son ecografías mucho más bonitas. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana.